Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estén viendo este video. Vamos a hablar sobre funciones inversas, es un poco el resumen de la clase pasada que tuvimos por Zoom. Así que bueno, vamos a arrancar tomando como ejemplo la siguiente función, una función que va de reales en reales, definida por 5 elevado a la x más 3 menos 2, ¿sí? Una función exponencial. Tenemos que este es el gráfico, ¿sí? Hecho con GeoGebra, ahorramos tiempo. Tenemos la asíntota marcada ahí en rojo punteado, que pasaría por menos 2, que es el menos 2 que está restando. Y del análisis tenemos que esta función tiene dominio en todos los reales, que tiene asíntota horizontal en i igual a menos 2. Su imagen va a ser menos 2 a más infinito. El conjunto de ceros, bueno, tendríamos que igualar toda la expresión a 0 y despejar x, nos da que es menos 2,57 aproximado, ¿sí? Es un número irracional. El conjunto de negatividad va a ir de menos infinito hasta la raíz, hasta el menos 2,57, o sea lo que va por debajo del eje x. Y el conjunto de positividad de la raíz en adelante, ¿sí? Del 2,57 a más infinito. Esta función es creciente en todo su dominio, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Y el conjunto el intervalo, perdón, de decrecimiento va a ser vacío, ¿sí? Porque no decrece en ningún momento. Vamos a hablar entonces del concepto de función monótona. Sea definida una función f de a en b para todo x1 menor o igual que x2, ambos pertenecientes al conjunto A, es decir, al conjunto de salida, tal que si f evaluada en x1 es menor o igual que f evaluada en x2, entonces vamos a decir que f es monótona creciente. Luego, si por el contrario para todo x1 menor o igual que x2 pertenecientes al conjunto de salida, tal que si f de x1 es mayor o igual que f en x2, entonces f es monótona decreciente. ¿Sí? Entonces fíjense en la definición, es para todo x1 menor o igual que x2, es decir, un valor de x más chico que otro valor de x diferente. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que una función va a ser monótona cuando mantiene su comportamiento a lo largo de todo el dominio, es decir, todo el tiempo es creciente o todo el tiempo es decreciente. Si la función no mantiene dicho orden, es fluctuante, ¿sí? Tiene varios altibajos, simplemente vamos a decir que es una función no monótona. Entonces, ¿cómo obtengo una función inversa? Teníamos que analizar tres parámetros, la inyectividad, la sobreyectividad y la biyectividad, que está en un video anterior que lo voy a dejar enlazado. Para analizar la inyectividad, bueno, tenemos la definición, ¿sí? Me dice que para todo x perteneciente a A, si tengo un x1 distinto de otro x2, entonces las imágenes, es decir, f evaluada en x1 va a ser distinta de f evaluada en x2. Eso va a ocurrir si y solo si, para todo x perteneciente a A, tal que, si f en x1 es igual a f en x2, entonces necesariamente x1 tiene que ser igual a x2. El sí y solo sí divide esta definición de inyectividad en dos partes, o por lo distinto o por lo igual. ¿Sí? Cualquiera de las dos demostraciones se puede hacer. En criollo lo que está diciendo es que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno de la imagen. ¿Sí? Ya habíamos visto varios ejemplos, revisen el video anterior si es necesario. Pero, ¿por qué expliqué lo de monótona creciente? Si una función es monótona creciente o decreciente, tenemos la garantía de que los elementos van a ser distintos. A cada elemento del dominio le va a corresponder uno distinto de la imagen. Entonces con eso nos alcanza para decir que una función exponencial, sea cual sea, en este caso la que tenemos ahí, es inyectiva. Si no me creen, hacemos la demostración. Entonces, tomamos un x1 y un x2 cualquiera perteneciente al conjunto de salida, al dominio, genérico, ¿sí? Vamos a trabajar con las letras. Entonces arrancamos de la premisa de la segunda parte del sí solo sí, ¿se acuerdan? Diciendo que f evaluada en x1 es igual a f evaluada en x2. Tenemos que llegar a que x1 y x2 sean lo mismo. Entonces reemplazamos, ¿sí? Donde decía x pongo x1 y del otro lado del igual x2. Vamos a ir despejando. Los dos que están restando, los menos 2, los podemos cancelar, ¿sí? O pasar uno de los dos sumando para el otro miembro, van a ver que se cancela.
aplicamos una propiedad del logaritmo, ¿sí? Es decir, si le aplicamos logaritmo a 5 elevado a la x1 más 3 y lo mismo del otro lado, recuerden que el exponente sale multiplicando adelante del logaritmo, con lo cual nos va a quedar el logaritmo de 5 ahí dando vueltas. Si lo paso dividiendo, ¿sí? Logaritmo de 5 sobre logaritmo de 5 me va a dar 1, con lo cual nos va a quedar que x1 más 3 es igual a x2 más 3. Lo mismo que hicimos con el menos 2 antes, se pueden cancelar y llegamos a la conclusión que x1 es igual a x2. Con esto demostramos la inyectividad de esta función. Vamos por la sobreyectividad. Acá lo que buscamos es que todos los elementos del codominio estén relacionados, exista relación con algún elemento del dominio. Eso es lo que dice ahí simbólicamente, ¿sí? Para todo i perteneciente al codominio, existe algún x perteneciente a, ¿sí? Al conjunto de llegada o al dominio, al conjunto de salida, perdón, o al dominio, tal que i es igual a f de x. En criollo, de nuevo, lo mismo, lo que dije recién. A cada elemento del codominio le corresponde una relación con al menos uno del dominio. Puede ser con más de uno, pero con al menos uno. Conclusión, el codominio y la imagen deben coincidir. En el caso de la función exponencial esto no ocurre. Ya vimos que la imagen es de menos 2 a más infinito, nos lo dice la misma expresión. Pero vamos a ver por qué. Si buscamos la imagen analíticamente, recuerden que lo que hacemos es igual a toda la expresión y despejamos x. Lo voy a avanzar rapidito, después pongan pausa. Pero bueno, me freno acá, el logaritmo en base 5 de 5, recuerden que vale 1. Y llegamos a que el logaritmo en base 5 de i más 2, el argumento es i más 2 menos 3 es igual a x. Con lo cual de acá tenemos que tener en cuenta que lo de adentro del paréntesis no puede ser menor que 0, ni menor ni igual que 0. Entonces la imagen de esta función, como habíamos dicho antes, es de menos 2 a más infinito y por lo tanto no es sobreyectiva porque la imagen y el codominio no coinciden. Si el codominio eran todos los reales y la imagen es algo más chico, no coinciden y no es sobreyectiva. ¿Cómo arreglamos esto para que esta función se pueda invertir? Consideramos al codominio, un nuevo codominio de la función, a la imagen de la misma, es decir, lo estamos acotando. Ahora vamos a decir que el codominio es la imagen de la función. Es una trampa, ¿sí? Tiene pinta de, profe, pero me lo estás diciendo así como hagamos trampa. Sí, se puede hacer. Para esta función podemos tomar el codominio como imagen y la hacemos sobreyectiva y por tanto, como ya era inyectiva, vamos a tener la condición para poder expresar la función inversa. Por tanto, f sobreyectiva y ahí les dejo la fuente. ¿Sí? Está sacado de un libro de la Universidad General Sarmiento de Introducción a la Matemática para el primer ciclo universitario. Es una trampa que se puede hacer para esta función. Confíen en mí. Entonces, al ser inyectiva y sobreyectiva, vamos a decir que la función exponencial 5 a la x más 3 menos 2 es biyectiva y por lo tanto inversible. Entonces, si f, que va de reales en reales, es igual a f de x, buscamos la f a la menos 1, que también va de reales en reales, tal que x sea igual a f a la menos 1 dependiendo de y. Vamos a hacer un cambio de variables para poder graficar, porque esto así como está no lo vamos a poder graficar, y con eso ya estamos. Bien, y el procedimiento para encontrar la inversa es igual que con el que buscamos la imagen, así que bueno, lo voy a ir avanzando renglón por renglón, rapidito, hasta acá. Nos vamos a detener acá. Fíjense que me quedó x igual a algo que depende de y, como les había anticipado recién. Acá lo que vamos a hacer es un cambio de variables, vamos a rotar las dos variables x e y, las vamos a cambiar de lugar, y nos va a quedar que y es igual al logaritmo en base 5 de x más 2 como argumento menos 3. Esto sí lo podemos graficar en un par de ejes cartesianos. De la manera como está en el renglón anterior no se puede. Y ahí tenemos nuestra función inversa. Bien, analicemos entonces la función inversa. F a la menos 1 es una función que va de reales en reales, definida por el logaritmo, ¿sí? En base 5 de x más 2 menos 3. Este va a ser su gráfico. Y tenemos que el dominio va de menos 2 a más infinito. ¿Por qué? Lo del paréntesis, recuerden que tiene que ser mayor estricto que 0, ¿sí?
Hacemos x más 2 mayor que 0, despejamos y bueno, nos queda que x tiene que ser mayor que menos 2. Por eso nos genera una asíntota en x igual menos 2, una asíntota vertical, ojo. La imagen van a ser todos los reales, conjunto de 0, 123, eso lo pueden reemplazar y van a ver que es así. Conjunto de negatividad de menos 2, desde la asíntota, digamos, hasta la raíz, y el de positividad desde la raíz en adelante. El intervalo de crecimiento va a ser creciente en todo su dominio, así que esta es monótona creciente como la anterior. Y el intervalo de decrecimiento va a estar vacío. Veamos qué pasa si enfrentamos las dos funciones en un mismo par de ejes cartesianos. Nos queda esto. La función verde con su asíntota en verde es la exponencial, la azul es la logarítmica y fíjense que por el medio pasa la función lineal igual x. Esa función lineal igual x va a funcionar como eje de simetría siempre que grafiquemos las funciones inversas en un mismo par de ejes cartesianos, ¿sí? En este caso nos quedaron enfrentadas como si fueran un espejo, a veces las funciones se pueden cruzar entre sí, lo vamos a ir experimentando a medida que hagamos la práctica. ¿Cuáles son las conclusiones? Que el dominio de f es la imagen de f a la menos 1, que la imagen de f es el dominio de f a la menos 1, que la recta igual x, como dijimos recién, funciona como eje de simetría entre las gráficas, que las funciones inversas, por supuesto, son siempre biyectivas. ¿Por qué? Porque f y f a la menos 1 son inversas una respecto de la otra. Y con esto llegamos al fin del video. Pónganse a estudiar, no hagan como mero, estudien de verdad, pónganle atención, pregunten lo que sea necesario y nos estamos viendo en el próximo video. Les mando un beso y un abrazo muy grande y cuídense mucho. Hasta luego.